Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por contar con vuestra presencia. Como ustedes saben, la víspera, en la noche de ayer, el secretario general Luis Almagro presentó el informe que había anunciado la semana pasada. O sea, recordarán ustedes que él dijo que presentaría un extenso informe sobre la situación crítica que vive la hermana República de Venezuela, y que dicho informe contendría aspectos que hacen a la situación de carácter humanitario, a los temas vinculados a los servicios de salud, a los temas que tienen que ver con la provisión de alimentos, a la crisis en el área institucional, es decir, el bloqueo entre los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, la situación de los derechos humanos, en particular la situación de los presos políticos, la situación de las posibilidades de ejercer el derecho a la disidencia. Todo eso está contemplado en un extenso informe. Ese informe se nutre de fuentes gubernamentales como no gubernamentales, y en ese informe se hace un llamado al presidente del Consejo Permanente a la realización de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente invocando la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 20 de la misma, que le da la autoridad al secretario general en el caso de que él considere que se registra una alteración grave del funcionamiento de la mecánica institucional en un país miembro de la OEA y que ello afecta al funcionamiento del sistema democrático, a recurrir a la Carta Democrática Interamericana, que es un mecanismo de asistencia que la OEA tiene para justamente ayudar a los países que están en una situación crítica, y que la propia Venezuela lo usó en el año 2002 en ocasión del golpe contra el expresidente Chávez. Su pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Cómo recibió ayer el secretario Almagro la noticia de que a Argentina se le adelantaba y convocaba un consejo permanente para hablar también de la situación de Venezuela? Mire, en realidad lo que sucedió, porque a veces son como detalles entre casas, ¿no? Pero en realidad el presidente del Consejo Permanente, el embajador de la República Argentina, el Curi, le solicitó al secretario general, esto estamos hablando en algún momento del fin de semana, que pospusiera la entrega del informe, en el sentido de que se estaban haciendo gestiones para una declaratoria del Consejo Permanente buscando una negociación o un llamado hacia la negociación. El secretario general le respondió oficialmente que si había un número de países relevante en ese sentido, él posponía el informe. Originalmente hasta el jueves era el pedido, pero no hubo una contestación a lo que el secretario le envió al presidente, por lo tanto siguió con el curso de acción que tenía trazado. ¿Y quiénes son los países que están con Argentina? No tengo idea, eso es una cuestión que debería preguntársela al presidente del Consejo Permanente, al embajador de la Argentina. Pero esa sesión de mañana, para aclarar, entonces el no es la que está pidiendo. El secretario general no creo que vaya a ir a esa sesión, porque no tiene la lógica en la que él está ubicado. O sea, no tiene nada que ver con el pedido de Almagro. No, para nada. Pero es una tentativa de encontrar una salida que no considere el informe de Eso es algo que debería preguntarse usted al presidente del Consejo Permanente, el embajador al Cuba. ¿El gobierno venezolano les ha dicho algo a propósito de la activación de la Carta Democrática? Mire, yo creo que para citarnos en perspectiva, el solo hecho de hablar de la Carta Democrática y la posibilidad de invocarla ha motivado negociaciones por todos lados. No sé si vieron, no sé si fructificarán, ojalá que sí, pero lo importante es que ha abierto una serie de oportunidades quizás que al momento no existían. Entonces, lo que sí es cierto es que el secretario, digamos, no es una propuesta que haya hecho él, la que menciona usted, sino que es algo que es ajeno. Y una pregunta. Para claridad, entonces, ¿perdón? Para claridad, con gusto. La convocatoria de la sesión de mañana es de Argentina y no se va a tratar el informe del secretario general. No, entonces, el informe del secretario general tiene que tratarse en una sección especial del Consejo Permanente convocada en función del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. Allí sí va a estar el secretario general explicando por qué. Y Almagro ya saben. Acceder a ese Almagro ya sabe cuándo. El secretario está pidiendo entre el 10 y el 20 para que se pueda convocar, pero casa exactamente con la Asamblea General. No, la Asamblea General es entre el 13 y el 16. Dentro de ese periodo. La Asamblea General en Santo Domingo es entre el 13 y el 16. Podría ser antes o después. Claro, pero es decir, es posible que allí termine forzándose ese tema en la Asamblea General, ¿no? ¿O no? A ver, hay algunos aspectos de carácter técnico. O sea,
La Asamblea General de la OEA es una asamblea con cancilleres. El artículo 20 prevé la reunión del Consejo Permanente a nivel de embajadores aquí en Washington a mis espaldas. Por lo tanto, hay que pasar por esa instancia. Llamar a una reunión de cancilleres es una instancia posterior a la del Consejo Permanente. O sea que lo que está planteado es una reunión del Consejo Permanente antes o después de la Asamblea General, pero dentro de esas fechas, entre el 10 y el 20. ¿Almagro tiene alguna preferencia sobre que se haga antes o después? ¿Y cuándo se espera, si haya tenido alguna respuesta del embajador argentino, que es el presidente del Consejo Permanente? Bueno, el embajador argentino tendrá que fijar la fecha. El secretario va a acogerse a la fecha que se designe, pero pidió entre el 10 y el 20, no más allá. ¿Por qué esas fechas? ¿Por qué no antes, si era tan inmediato? O sea, si la urgencia... Porque por cuestiones de carácter técnico no las fechas viables. O sea, más o menos hay un cronograma existente entre las reuniones del Consejo Permanente. ¿Y el Consejo Permanente solo puede reunirse en Washington o puede reunirse a sesionar allá en Santo Domingo antes de la Es Asamblea? una buena pregunta que no se respondía. O sea, creo que se reúne en Washington porque no sé si todos los representantes van, pero es una buena pregunta, quizás podría hacerlo ahí también. Los embajadores responden a los cancilleres, ¿no? Porque la decisión que van a dar acá es la decisión que los cancilleres les digan que la posición del país. Teóricamente es una O sea, lógica la tuya. Sí, tendo isso em vista, el secretario general pretende levantar la cuestión en la Asamblea General para discutirlo con los cancilleres. No por el momento. Sergio, el gobierno venezolano ha dicho que el secretario general está sobre